Bien, quería comentarle un poquito sobre la bitácora, que es algo que me habían comentado que tenían algunas dudas y quería como comentarle algunas cosas de la pauta que le subí para que ustedes estuvieran más tranquilos y tranquila en, digamos, no sé, en el rellenado de la bitácora, ya, en la elaboración. A ver, ahí sí. Creo que lo hice una vez, pero de una parte y falta un poquito tal vez explicarle otra, ¿ya? Entonces déjenme ver, una ventana, Microsoft Store, no, ya abrí, cancelar, ventana, va, una ventana, acá está, ok, esto, permitir, admitir, ahí sí. Ok, como pueden ver, bueno, esta es la bitácora que yo les subí, esta es la pestaña bitácora del aula, y como les había dicho la primera vez, la idea es que ustedes eh, pueden ir rellenando la bitácora con la fecha y la actividad que se ha realizado. Por ejemplo, el tipo de actividad, si fue más que nada una actividad en grupo, si fue un debate general, después de una exposición, algo así, una descripción muy cortita. Y, o sea, digamos, acá iría como el nombre general de la actividad, acá iría la descripción, ¿ya? Qué sé yo, qué es lo que se hizo, qué tipo de experiencia tuvieron, cómo fue su trabajo en grupo, ¿ya? Sesión tras sesión, ¿ok? En esta parte. Y luego, en esta otra parte, en la parte 3 le puse, a ver, sí. Lo que deberían hacer ustedes acá, esto, hacer una síntesis general de las actividades que se realizaron durante el transcurso del taller, ¿ya? Es decir, esto, por ejemplo, acá, no sé, en general, le estoy poniendo acá el taller, bla, 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 deberían ir haciéndolo como un poquito más avanzado, digamos, el taller para que tengan material de síntesis y reflexión, ¿me entienden? Es algo más general y por eso les puse que eran 3 planes máximos, ¿ya? En ese sentido, la idea es que ustedes puedan a lo mejor tomar elementos que fueron viendo en cada una de las actividades y que se realizaron y sintetizarlas a partir de una reflexión y síntesis general. Qué sé yo, el taller en general se centró en tal cosa, a mí me pareció interesante esto, tal vez algo quedó sin profundizar, bla, bla, y así lo pueden ir haciendo en esta parte, ¿ya? Y luego viene un apartado de autoevaluación que tiene dos aspectos que son aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos, ¿ya? Esta autoevaluación también es algo que tienen que hacerla como casi finalizando su participación en el taller. No, no es una evaluación sesión a sesión, ¿me entienden? Es algo que en términos generales ustedes tienen que autoevaluarse su participación, si es que participaron en las actividades, si contribuyeron a las actividades de grupo, etcétera. Hay varios ítems ahí, son 10 creo. Y en los aspectos cualitativos, ahí pueden poner una descripción, no sé, considero que como estudiante, bla, 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 ya, no sé, tuve una participación activa y todo el verso bonito que realmente nos gusta ocupar a las personas, lo pueden poner ahí, ¿ya? Aspectos críticos, aspectos de mejora, etcétera, todo lo pueden ir ubicando ahí, ¿vale? Eso respecto a la bitácora resumida en 2 o 3 minutos para que no tengan más inquietud ni a lo mejor piensen que les faltó como más info, sino que es algo más sencillo, ¿ya? Ahora, otra información. Eh, sobre el calendario que me pidieron como que le ayudara para que ustedes fueran sabiendo de antemano qué texto a lo mejor tenían que ir revisando para ayudarse a la sesión tras sesión. Eso yo ya le agregué en el aula, igual lo quiero mostrar a ustedes para que lo sepan, ¿ya? Eh, denme un segundito. Hice un calendario del curso con las fechas de las clases, no sé si lo vieron, y las fechas más o menos tentativas de evaluaciones.
Entonces ya lo tienen más o menos visto ustedes de cuándo deberían ir presentando algunos trabajos, cosas así de antemano para que yo no los sorprenda, no sé, pues avisándole una semana antes, ¿ya? Para que ustedes estén programados y programadas y tengan su estructura mental más o menos de cuándo tienen que presentar algunas cosas, ¿ya? Entonces eso también lo hice y bueno, agradezco no me acuerdo quién fue la que me hizo la sugerencia, porque en general en el taller no se pide tanto así porque piden el programa, pero por lo menos para mí, que yo siempre igual lo tengo en mente, lo hice, ¿ya? Obviamente puse, no sé por qué me fue la voladura de cabeza de poner el 2 y el 2 era feriado, entonces hay algunas cosas que igual me gustaría señalarles, que obviamente ese tema con el cual partimos, que tenía que ver con más que nada abordar ciertos temores, cierta implicancia en la formación del profesional de la psicología y relacionado un poquito con el tema de la necesidad social, un poco, que lo vamos a profundizar hoy. Estaba pensando, como lo hice la primera vez, hacer una pequeña cápsula con ese tema de conversación para que, como no, es muy difícil que podamos recuperar esa clase porque lleva un poquito atrasado, ¿no es cierto? Pienso como ir comentando más que nada ese texto o el tema de discusión en una cápsula de manera asincrónica, ya para que lo tengan como material igual de interés y lo pueden revisar cuando ustedes puedan. Y así no ir atrasándonos o corriéndonos tanto el programa. Esa es como un poco la decisión que tomé. Entonces, como pueden ver, acá está el calendario de actividades eh, con sus fechas, ¿no es cierto? Y acá pueden ir viendo cuándo son las fechas como relevantes, tal vez de presentación de algunos trabajos. Por ejemplo, el 14 de mayo deberían exponer ustedes el resultado de informe en la entrevista, qué deberían hacer, ¿no es cierto? También puse la semana sin clase, no sé por qué puse el 2 como activo, se me fue, pero el otro los puse feriado, así que bueno, me entenderán que de repente me equivoco. Hay algunos textos que obviamente tampoco están así tanto en el programa, porque yo le di una vuelta nuevamente y dije, bueno, a ver, ¿qué texto se acomoda más tal vez con el tema que a mí me interesa abordar en clase? Y dije, bueno, voy a ponerlo ahí. No necesariamente es algo que yo diga, va a ser como evaluado, pero si ustedes lo leen antes o lo revisan por lo menos o le echan una ojeadita, se le va a hacer un poquito más fácil la aproximación al tema de la sesión, ¿me entienden? Entonces a mí me gustaría mucho, si es que pudieran, que ustedes fueran revisando los textos antes de la clase, en sus tiempos libres, con tranquilidad, ¿ya? Eh, para que sí fuéramos como teniendo un lenguaje común más o menos, como que fuéramos comprendiendo cosas más o menos parecidas y si tuvieran dudas o alguna consulta la fuéramos abordando, pero la idea es que no gastemos tanto tiempo como en que yo les diga, no sé, bueno, leyeron el texto, no, no sé, no, ¿me entienden? Entonces, como que la idea de ustedes sean más proactivos y proactivos y vayan revisando más o menos la literatura que yo les voy sugiriendo, porque les va a ir ayudando a entender mejor los temas, ¿ya? Entonces, eso quería comentarle antes de partir. Está el calendario, ya está más o menos para que le echen una mirada, está la bitácora, y yo también voy a ir subiendo otros formatos al aula, que son el formato más o menos de lo que debería ser la entrevista, pero que ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta, la pauta y todas esas cosas, ya que yo las tengo ya. Así que eso, espero que hayan tenido una buena Semana Santa, no sé, bueno, si pudieron compartir virtualmente con su familia o las personas que están con su familia, lo hayan pasado, no sé, en tranquilidad. Así que bueno, voy a hacer la presentación de hoy. Yo quería hoy como más que nada tratar de centrar y pedirles por favor si me pudiéramos como entregar un poquito más para que yo pudiera hacer una presentación que les permitiera entender un poquito más cómo partimos, ¿vale? Cómo partimos el taller, que fue algo más que nada, leímos un texto, hicimos una introducción de lo que íbamos a abordar y luego hicimos un trabajo de grupo, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo subieron al aula. Yo hoy día quería como yo exponer un poco más y luego de eso, a ver si nos da el tiempo, poder discutir algunas cosas que surjan de ahí, ¿ya? Pero para mí es súper importante que les pueda exponer un poco esto para que ustedes fueran entendiendo un poquito el sentido de por qué partimos así y por qué parto así y después meto los temas de salud mental y todas esas cosas, ¿ya? Para que no les parezca algo extraño. Ok, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla y ustedes me van diciendo si voy muy rápido, si voy muy enredado, me van diciendo no entienden, o van participando, van opinando, ¿ya? Entonces quería pedirles que hoy día fuera un poquito más positiva y después hiciéramos a lo mejor alguna discusión más general, ¿ya? Déjenme ver.
ahí sí, una ventana. Ver, pantalla completa. Ahí sí. Se ve, ¿no? Otra cosa, que también ustedes ya tienen a disposición en el aula virtual esta exposición, ¿ya? Entonces lo que voy a ir haciendo yo es poner, ojalá las diapos o antes de la clase o un día antes, en las noches, no sé, del día antes, subírselas para que ustedes sepan más o menos qué es lo que voy a exponer o qué tema voy a tratar, ¿ya? Ok, entonces, bueno, lo que hemos ido hablando hasta la primera clase, ¿no es cierto? Junto con la clase, esa pequeña cápsula que les di de manera asincrónica, es un poco sobre la constitución y la configuración del desarrollo profesional y obviamente para el texto de hoy, que si no lo pudieron revisar, dice historia con inclusión. Ahí no le cambié el tema porque son... Oye, ¿por qué no le cambié eso? Ya, bueno, después lo cambio. Eh, Hay un texto, ¿no es cierto?, que se lo subí, que lo pueden revisar ya, está en la carpeta de la clase 3 que es uno que está en la carpeta 1 pero que lo pueden revisar igual como para que vayan entendiendo un poquito mejor lo que yo quería señalarle, y es sobre todo el texto donde sacaba esa cifra que comentaba de la manera en la clase sincrónica, ¿no? Sobre un poco el contexto en el cual se mueve el mercado del trabajo para el profesional de la psicología. ¿Y por qué quiero como partir así? Para después meterme en el tema de la salud mental. Porque obviamente lo que yo les dije en la primera clase es que mi interés es como ir viendo la relación entre el trabajo y la forma en las cuales se ejecuta el trabajo y cómo estas formas de ejecutar el trabajo de la psicología tienen cierta incidencia en la salud mental de los y las profesionales, ¿ya? Y es por eso que es súper importante, por lo menos para mí, y le dediqué por eso 2 o 3 clases a esta forma de aproximarnos, a que pudiéramos primero identificar cómo se va desarrollando profesionalmente la carrera y también dónde se van insertando los profesionales en la psicología, en qué tipo de programas, en qué tipo de políticas, ¿no es cierto? Porque esas cuestiones van a ser determinantes posteriormente en las formas que adquieren el malestar, el sufrimiento, aspectos de la salud mental, riesgos psicosociales, etc. ¿Ya? Inclusive los cuidados del profesional de la psicología. ¿Ok? Entonces, bueno, los temas de hoy, lo que debatiremos, bueno, tiene que ver con 3 aspectos que yo creo que son relevantes sobre los temas de la formación profesional. Yo le llamo la formación de ciertos atributos que son productivos. ¿Por qué? Porque en el sentido de que cuando ustedes se van formando durante 4 o 5 años, como lo he dicho ya hasta el cansancio, ¿no es cierto?, durante este curso, se van desarrollando ciertos atributos, ciertas características psicoemocionales, yo podría decir principalmente, que ustedes no lo tenían previo al ingreso a la formación de la carrera, porque son atributos que solo sí, ¿no es cierto?, se forman en el transcurso de, digamos, ir enfrentando ciertos talleres, ciertas clases, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un desarrollo curricular, ¿no es cierto? Y en ese desarrollo curricular se van desarrollando ciertos atributos que están orientados a que ustedes se formen como un profesional que va a salir al mercado del trabajo a ofrecer un servicio en particular, ¿no? En este caso, como yo les dije en algunas clases anteriores, principalmente creo yo que la demanda hacia la formación profesional va orientada hacia las tareas del cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, ese es uno de los temas que me gustaría partir, el desarrollo profesional, cómo y dónde se usan estos atributos productivos para que lo dejemos enganchado con la clase que viene el próximo viernes, ¿no es cierto?, donde vamos a tratar de mirar algunos programas donde están insertos los y las profesionales de la psicología y cómo se usan y dónde, y un poquito sobre el mercado del trabajo, que es algo que señalé yo ya en esta cápsula que les grabé, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, que ya está en la aula virtual, y que también está un poquito más desarrollado para que yo no se lo vuelva a repetir en el texto que estaba determinado para hoy. Vale, esos son como algunos de los puntos que me gustaría comentar hoy. ¿Vale? Sobre el primero, el tema de la formación profesional. ¿Vale? Como yo les dije, ¿por qué hicimos la tarea de la actividad 1? Y yo de hecho bajé una pautita de la que ustedes hicieron para tomarla como ejemplo para que vayamos identificando juntos y juntas, ¿no es cierto?, el tema de qué necesidad social solvente viene a aportar, ¿no es cierto?, la psicología, la sociedad chilena, digámoslo así, lo más inmediato que tenemos,
¿qué es lo que viene a resolver? Bueno, aquí hay un texto que quiero que les voy a leer del grupo para que vamos tomando en cuenta el trabajo que ustedes hacen y vamos viendo qué tipo de necesidad social va resolviendo la psicología o por qué se demanda la formación de la psicología en un país como Chile, por ejemplo. Ya voy a leerle. Dice, la primera necesidad que consideramos de cuidado de salud mental tanto para pacientes y psicólogos, protección a la infancia, protección a la mujer. Otra necesidad social, dicen acá el grupo, es la que se involucra en psicólogo la educación, tanto como apoyo para quienes presenten problemas de aprendizaje, para docentes en cuanto a metodologías, como apoyo en desarrollo y puesta en marcha de estrategias, para ello y los educando y educando, ¿no es cierto? En cuanto a la necesidad laboral, prestan apoyo a la preparación de distintos programas en distintas organizaciones, selección de personal, etc. Y una necesidad transversal en psicología es dejar de psicopatologizar, dicen, como una etiqueta que define a la persona. Lo hemos revisado bastante en psicología educacional, pero también se tiene otra área que va más allá del diagnóstico, sino que ver a la persona, algo así. ¿Ya? Entonces ahí el grupo, que yo le estoy refiriendo, identifica algunas necesidades sociales por las cuales podríamos decir es relevante, ¿no es cierto?, la formación profesional. Y acá yo les puse claro, como un pequeño punteo, como el cuidado de la salud mental de la población como eje relevante que hace necesario que esta necesidad solvente. ¿Por qué solvente? Porque en sí misma va presentando una particularidad de que por sí misma, digámoslo, no se puede resolver sin la colaboración de algunos agentes que se movilicen con ciertos recursos para poder resolverla. Y acá viene la necesidad de formación de recursos especializados. Esta necesidad solvente, quiero decir yo, es decir, ¿cómo no va a ser movilizador la preocupación sobre la población general del tema de la salud mental, ¿no es cierto?, el cuidado de la salud mental? Entonces, ya no bastaría solo con la forma de una mera consejería o un mero apoyo inmediato que pueda dar un amigo, un familiar, etcétera. Ya no basta con la forma de ejecutar un trabajo simple y directo en donde una persona X va y colabora con otro y presta, no sé, como cierto apoyo directo como para eh, poder colaborar con esa persona que puede tener algún problema en su salud mental, sino que se necesita la formación de ciertos atributos, ¿no es cierto?, ciertas características personales, intelectuales, emocionales, en una persona en particular, que sería más adelante ustedes, ¿no es cierto?, como psicólogos y psicólogas, que tienen que desarrollar un abordaje un poco más complejo de esta problemática. Ya no basta entonces solamente una persona que se encargue a un cuidado elemental de, no sé, proveer alimentación, por ejemplo, proveer abrigo, sino que el problema de la salud mental no solamente se resuelve con aquellas cuestiones, sino que con una persona que maneje una formación un poco más compleja, que sepa sobre, me imagino que ustedes hayan visto el tema de constitución psíquica, que sepa sobre un poco de biología, ¿no es cierto?, que sepa de estadística, que sepa prevención, etcétera. Entonces, todo eso que dice, bueno, si el problema de la salud mental no solamente se resuelve con una acción directa, simple, de proveer, qué sé yo, techo, abrigo y pan, ya, que es súper necesario obviamente para la salud mental, para que me entiendan bien, pero se necesita un factor agregado que tiene que ver con una cuestión especializada de poder entender el comportamiento, la producción de pensamiento, la forma que tiene de dinamizarse la vida anímica, etc. Eso no se puede hacer solamente con lo que les dije al principio, como una suerte de provisión inmediata y directa de, que se lleve un elemento que permita, no sé, la supervivencia inmediata, sino que se necesita una cuestión más prolongada y es ahí donde cabe la necesidad de formar, ¿no es cierto?, recursos especializados, ¿vale? En ese aspecto surge la formación profesional y ahí es algo que si ustedes se meten a internet y revisan, podemos ver la diferencia entre un oficio y una profesión, ¿vale? El oficio, podríamos decirlo, es una cuestión que se aprende principalmente el desarrollo de ciertas habilidades que se van complejizando y que se van traspasando a través de que una persona va formando parte de una agrupación que va enseñando las formas en las cuales se ejecuta un oficio, que sé yo, no sé, podríamos decir un trabajo manual en particular, ¿ya? Que sé yo, el artesanado, ¿no es cierto?
Vale, vamos aprendiendo, no sé, a elaborar ciertas formas con cerámica, bla, 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 y eso se va traspasando a través de la transmisión directa de un maestro hacia un aprendiz, ¿no es cierto? Y se van desarrollando ciertas facultades físicas y mentales como para que otra persona vaya ejecutando esa labor. Esa es la forma como clásica en la cual se desarrollan los oficios. Ahora la profesión es distinta. Ya no es una forma gremial de traspaso del conocimiento, de la técnica, sino que principalmente la formación profesional de esta forma más compleja de poder afrontar una problemática que tiene que ver con la salud mental no se da en una forma gremial ni en un grupo de personas que son como las que manejan y preservan la identidad del oficio, sino que se hace principalmente en las universidades, ¿ya? Y es por eso que ustedes están estudiando en una universidad y no están en un gremio de artesanos y artesanas. Eso es lo que les quiero decir, ¿ya? No es solamente las personas que son peritas en una forma específica de poder enfrentar los tratamientos del alma, de la mente, del espíritu, como le quieran llamar ustedes, sino que hay una forma de poder formar estos atributos, estas características en ustedes, que se da, creo yo, por lo menos acá en Chile, solamente en la forma, digamos, que tienen la universidad de transmitir el conocimiento, ¿ya? Y en ese sentido, la forma de transmitir el conocimiento ya no es solamente la relación entre un maestro y su aprendiz, sino que es la relación entre maestros con distintos formas, no sé, educando y educando, como ustedes pusieron en sus trabajos, que van y escuchan principalmente las oraciones que les transmiten los conocimientos y el desarrollo de sus habilidades, que van formando sus propios características, recursos para poder desarrollar sus tareas, ¿vale? Entonces, la formación es principalmente profesional de la carrera. No se realiza gremialmente, como les digo, como un oficio, sino que en una universidad a través de un programa curricular que tiende a la profesionalización. ¿Cuál es ese programa? Y eso es un poco lo que les dije en la primera clase, su malla curricular. Si ustedes miran su malla van a encontrar muchos secretos de cómo se tienen que ir formando ciertos atributos característicos que tienen que darle sentido y dirección a la forma de ejecutar el trabajo que ustedes van a tener en el futuro. Si ustedes pueden ver acá en la lámina que les pongo, yo no manejo obviamente en todo lo que es la malla porque no sé, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes abordan, pero si me doy cuenta, usted el primer semestre tiene filosofía. Yo les puedo preguntar, ¿para qué puede ser necesaria la filosofía en el ejercicio de la profesión cuando ustedes estén en quinto año o ya atendiendo pacientes o para qué es necesaria la filosofía en la formación de la psicología? ¿Qué es lo que busca esa asignatura? ¿Qué busca la filosofía en ustedes? ¿Qué busca formar en ustedes la filosofía? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué busca desarrollar? El pensamiento crítico, quizás, que es algo que se aborda caleta a lo largo de la carrera. Es es súper importante lo que dice Francesca. Si vamos identificando una asignatura con el desarrollo de una competencia, como le llaman en la universidad, yo le llamo atributo para la producción, pero bueno, ellos le llaman competencia. Eh, esa competencia que buscan realizar, ¿no es cierto?, desarrollar el pensamiento crítico, es distinto solo buscar la forma de ejecutar una tarea simple, decir, no, nosotros necesitamos un psicólogo y psicóloga que no tenga pensamiento crítico, sino que solo sepa hacer, ¿me entienden? Necesitamos que también sepa pensar, que sepa conocer, que sepa aproximarse a la realidad que enfrenta, ¿vale? Y eso hace una distinción súper importante, ¿ya? Veamos Profe, otra, dígame. podría ser también como asentar las bases de la noción de sujeto, que es lo que vamos viendo después a lo largo de la carrera también. Sí, como dice, ¿quién me habló? A ver, díganme su nombre para que yo les vaya, porque no me Paulina. parece. Ah, Paulina. Ah, yo ahí ya te Paulina. vi. Sí, dame un ratitito, que quiero agrandar un poquito el número de personas que se ven aquí en a ver, no, ya mejor no porque voy a gastar tiempo. Ya, pero bueno. Ya, Paulina, sí, encuentro que tienes mucha razón, pero si viéramos en la malla curricular, decir, bueno, nos están poniendo aquí ciertos cursos que tenemos que pasar, porque vamos a pasar tiempo nuestro, no sé, 2 horas a la semana, etcétera, más la hora de lectura y todo lo que trae aparejado la formación en psicología,
vamos descubriendo lo que tú nos indicas. Hay algunas cosas que quieren formar en nosotros ciertas competencias, ciertos atributos que son característicos de la formación de psicología, ¿vale? Y que deberían transformarse en una propiedad nuestra que nos permita ejecutar un trabajo de determinada manera, ¿no? Si yo saco la formación en filosofía, muy probablemente, como dijo Francesca, que está orientada a la producción de un pensamiento crítico y a la vez a tener una noción, como dijo Francesca, de sujeto, obviamente voy a dejar sin la propiedad en los y las estudiantes que van a ser futuros psicólogos, ¿no es cierto? Y psicólogas, sin poder tener esa capacidad, ¿no? Y se nota la diferencia entre quien tuvo filosofía y quien no la tuvo, ¿vale? Básicamente por eso. Bien, veamos otro ejemplo para ir avanzando y no latearles más con mucho bla bla. Veamos. Eh, dice, no sé, metodología de la investigación. Veamos eso, metodología de la investigación. ¿Por qué está ahí? ¿Solo para arruinarles la existencia? ¿Para que se echen estadísticas? No sé, como ¿por qué esta metodología de la investigación en la malla? Como, ¿por qué aparece ahí como una necesidad eh, para la formación? Em, para aproximarnos igual, como pienso quizás en la tesis, eh, o trabajar como con personas, como los primeros acercamientos, recuerdo que fueron en Quali, metodología de investigación Quali. Vale, Ángela, ahí tenemos un tema, porque, claro, la metodología es como decir, bueno, tenemos que hacer nuestra tesis, nuestra memoria y todo, porque una tesis es eso, es decir, bueno, vamos a poner a prueba un set de supuestos, ¿no es cierto? Hipótesis, si le quieren llamar de otra manera, y vamos a tratar de enfrentarnos a la realidad para ver si esto se cumple o no, o si esto tiene cierta correspondencia con lo que yo estoy mirando, que sé yo, en educacional, en clínica, en lo que sea. Y esa es una forma, querámoslo o no, de poder desarrollar la forma de enfrentarse a la realidad de manera científica, ¿ya? Por lo tanto, acá ustedes no están aprendiendo en el desarrollo de la formación profesional formas científicas de aproximarse a los fenómenos de estudio, ¿ya? Sino que una forma directamente de poder reconocer que la forma a lo mejor más potente de desarrollarse como sujeto y sujeta es la forma de conocimiento científico a través de la investigación, ¿ya? Y inclusive formarse una idea de poder aproximarse metodológicamente a la relación con otro de una manera científica, ¿vale? Y eso es distinto a las formaciones simples, porque, digámoslo, hay formas de aproximarse a otro y a otras que no son científicas, ¿no es cierto? Y que caen en superchería, en creencias ficticias, ¿no es cierto? En cosas que muchas veces no son correspondientes con las cosas que realmente son de interés y son de preocupación en la población para el cuidado, como les decía, la lámina de la salud mental, por ejemplo. O sea, nosotros necesitamos tener una explicación coherente y tratar de indagarla en la aproximación que tengamos con el campo de interés, que puede ser educacional, clínico, como les digo, cualquiera de ellas, que tenga a la vez la producción de ciertas teorías que nos permitan comprender aquellos, pero también que nos permita ir diciendo, bueno, si no nos da esto, podemos ir cambiando esas teorías, ir creando otras, y esa es la forma más, creo yo, que dinámica y científica que tiene la psicología de desarrollarse en ese sentido. Con esto no estoy diciendo que es la forma que tiene la psicología, pero te están metiendo metodología de investigación, ¿vale? No te están metiendo lectura de carta astral ni cosas por el estilo. A eso es lo que voy. Están metiendo cosas de metodología, ¿me entienden a lo que voy? No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy diciendo lo que aparentemente surge con la revisión de la malla, ¿ya? Veamos una tercera y paso a la siguiente, para que vean si me van entendiendo. Psicopatología tienen. Bien, ¿por qué estará psicopatología ahí? ¿Será solo para...? Claro, hay una discusión importante que surge incluso a partir de la lectura del trabajo que hizo el grupo que referí yo como ejemplo, que es claro, el problema de la etiqueta, pero veamos, antes de eso, veamos por qué aparece el tema de la psicopatología, por qué está ahí, por qué es necesaria en la formación.
¿Se escucha, cierto? Sí, Geraldine, te escucho perfecto. Yo creo que si bien nosotros como psicólogos no nos basamos en diagnosticar, es una base importante para trabajar una terapia o sea, sí, sobre todo como terapia individual con otras personas, como partir desde una base en la cual podamos desarrollar las sesiones. Vale. Yo les quiero plantear lo siguiente, como, vale, nos preocupamos, supuestamente estamos identificando una necesidad social que es el tema de cuidar la salud mental. Ok, ¿qué pasa si en la forma de enfrentar esta necesidad social no existieran ciertas maneras de comprender un fenómeno de lo mental, digámoslo así, que creo yo lo que se preocupa de la psicopatología? No existieran como ciertas formas más o menos comunes de referirse a esta forma de presentación de lo mental que tiene que ver como, qué sé yo, con ciertas afectaciones de la salud mental, ¿ya? ¿Qué pasaría si no pudiera construirse esa forma de conocimiento sobre los fenómenos de lo mental? ¿Qué ocurriría ahí si no existiera como esa cuestión? Sería, por un lado, muy difícil como dialogar o manifestarse sobre la forma de realización que tiene lo mental en la vida cotidiana, y por otro lado, cómo tú generas ciertas formas de abordaje, ¿ya? De aquello que está ocurriendo en lo mental. No sé si me explico bien. Es decir, si no fuéramos identificando los fenómenos de lo mental, ¿no es cierto? Y que se va materializando, qué sé yo, en ciertas conductas que pueden ser erráticas, ciertos pensamientos que son como muy divergentes, etcétera, no podríamos tener, por ejemplo, una forma de poder acercarnos a la problemática sin tener ciertas nociones de lo que está pasando con esa problemática. Entonces, ahí va, claro, el otro problema después de que efectivamente, con la etiqueta de psicopatología, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, efectivamente lo que se hace es generar ciertos perjuicios a cierto grupo y ciertas personas, ¿no es cierto?, que tienen cierta problemática en su salud mental y que efectivamente no contribuye mucho a la etiqueta como para su resolución, ¿vale? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros damos cuenta de un fenómeno de lo mental que sí efectivamente es digno de atención por sus consecuencias, por la gravedad que tiene? Me refiero, por ejemplo, no sé, como a un episodio eh, psicótico o un episodio, no sé, de ira explosiva o lo que sea, no sé si me explico bien. Cuando uno lo toma como un fenómeno de interés clínico, por ejemplo, como que algo nos está diciendo eso y que nos permite explorar y analizar un poco la problemática. No solamente, digamos, disciplinarla o tener una agencia policial sobre ella, sino que nos permite pensarla, ¿no es cierto? Pensarla con la persona que sufre, digamos, esa forma de manifestar lo mental. No sé si me explico bien, ¿ya? Y eso es distinto un poco a solo decir, bueno, vamos a ver qué es lo que es un delirio, qué es lo que es una alucinación, y esta persona es una persona alucinadora, ¿vale? Con eso no dices nada. Tienes que ir viendo por qué es lo que significa, cómo se elabora el delirio para la persona, qué papel juega, qué es lo que busca transgredir, no solamente para el sujeto, sino que para la sociedad. Pero de todas maneras, si tú dices, bueno, sí, es un delirio, pero ¿qué papel juega? Y ahí es distinto, ¿me entienden? ¿Quién levantó la mano? Yo lo había levantado. Sí, Isa, dale. Que también puede ser que psicopatología también además nos sirve para ver si algún paciente necesita derivación a psiquiatra. Claro. O sea, hay una cosa que te permite ir, como te digo, teniendo ciertas nociones, principalmente la psicopatología es muy semiológica. Bueno, ustedes ven semiología, me imagino van a ver términos, principalmente términos, qué es lo que alude un término con cierta condición clínica, ¿ya? Esas cosas como que principalmente la psicopatología, ¿vale? Ir viendo ir demarcando, ¿no es cierto?, ciertos fenómenos de lo mental que tienen cierta injerencia tanto en la vida anímica del sujeto que padece algo, ¿ya? Como en la sociedad, ¿vale? Porque la psicopatología igual abarca cuestiones más allá solamente del fenómeno del sufrimiento, digamos, expresado, no sé, en condiciones clínicas como la depresión o la ansiedad o lo que sea. También, por ejemplo, incluye cuestiones transgresoras, como creo yo
hasta hace un tiempo el tema del género, por ejemplo, era considerado algo psicopatológico, el tema delictivo también está considerado ahí, entonces también hay que darle una vuelta a eso, pero está, ¿vale? Y tiene a veces mucho de lo que tú dices, también hay viendo si hay ciertas condiciones que se van dando de manifestarse lo mental en una persona, que manifiesta sufrimiento, dificultades para realizar su vida cotidiana, obviamente ahí hay ciertas necesidades, digamos, operativas que tomar, que son estas, como tú decías, la derivación, ¿vale? Bien, yo les quería mostrar entonces, para no alargarme mucho, es un tema muy interesante que podemos debatir a lo mejor en otro momento, el tema de la psicopatología y todo el cuento, era mostrar un poquito la malla para que fueran viendo entonces el tránsito de la formación profesional en un currículo y esto, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Vale? ¿Qué es lo que busca formar en ustedes? Competencia, atributos, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Vimos la filosofía, vimos metodología y vimos el tema de la psicopatología. Vale, voy a avanzar ahora. Entonces dice, ¿qué implica la utilización de estos atributos productivos, estas competencias? Y aquí voy metiendo el tema de la salud mental y todo el cuento. ¿Por qué? Porque de repente se tiende a pensar, disculpen chicos, que voy a limpiar un poquito la nariz, voy a apagar la cámara porque tengo un poquito de alergia, así que denme un segundito y vuelvo. Ahí sí, porque no, qué agradable ver al profe sonándose los mocos, nada que ver, ya. Bien, y aquí quiero ir dándole la relación con la salud mental. Bien. Cuando decimos utilizar las características que nos formaron los profes y las profas en la universidad, estas características que nos fueron ayudando a formar otras personas que son conocedoras en el tema durante nuestra formación profesional, decimos, bueno, no queremos tener estas características de bonito, así como un florerito, y lo dejamos ahí, y somos psicólogos y psicólogas sin ejercer, que puede ser una posibilidad, ¿no es cierto? Pero en general ustedes se forman para poder ejercer lo que aprendieron, ¿vale? Sí, sí, no, me formé como psicólogo, sí, quiero ser psicólogo. O sea, la mayoría de las personas piensan eso, creo. A menos que quiera hacer otra cosa, que también está bien, pueden ser poetas, pueden ser, no sé, lo que quieran, pero bueno, en general uno se forma como psicólogo para ser psicólogo, ¿ya? Para ser psicóloga, ¿ya? Entonces, bueno, cuando ustedes utilizan, y esto es importante, quería hacer un dibujito, pero yo sé que ya estoy como cerca a la hora. Me acuerdo que el año pasado el taller era un poco más largo, pero bueno, ya, este año es más corto. Pero bien, quería hacerle como un diseño con una pizarra que bajé, pero no creo que me dé el tiempo, o más adelante a lo mejor en otra clase podría hacer. Pero bueno, traten de seguirme mentalmente con esto, ¿ya? Bien, quiero que ustedes hagan la idea en su mente, ¿ya? Eso, ocupemos la cabeza. Bien, tenemos entonces, nos formaron como psicólogos y psicólogas, ¿vale? Aprendimos psicopatología, metodología, aprendimos ética, todo lo que ustedes han aprendido. Y ustedes no lo quieren tener como un florero ahí como que no se use, ¿vale? Lo quieren usar. De hecho, indirectamente a veces la gente les fuerza a usarlo. Cuando ustedes conocen gente y dicen, oh, soy psicólogo, sí, me están leyendo la mente, bla, bla, y todo el cuento, ¿no es cierto? O, oye, ¿por qué no me lleváis con esto? Entonces como que también indirectamente la gente empieza a demandar la puesta en marcha de los conocimientos que tú adquiriste o las competencias que tú desarrollaste, ¿vale? Inclusive uno de manera inconsciente, cuando es estudiante, empieza a mirar, cuando pasa cursos como psicopato, todas esas cosas, empieza a decir, oye, en realidad esta persona puede tener tal cosa. Mentalmente lo hace de manera indirecta porque va probando si efectivamente el conocimiento o las cosas que fue transitando en la formación fueron relevantes como para poder, digamos, ser competente en el mundo como una persona que quería ser psicóloga, psicóloga, ¿vale? Ahora bien, cuando ustedes egresan de la universidad, ya cuentan con un arsenal de competencias que deben utilizar para, digamos, ayudar a contribuir a resolver esa necesidad solvente que estamos viendo, que es la salud mental, ¿sí? Y cada vez que ustedes utilicen esos competencias, recursos, atributos, como quieran llamarle, ustedes están gastándolos. Suena llamativo, pero así es. Están gastando esos atributos, ¿ya? Y para poder continuar
utilizando esos recursos para que no se pierdan completamente, usted tiene que recomponerlos o tiene que complejizarlos. Aquí ya me pongo un poquito más como disparatado, pero yo sé que me van a ir entendiendo. Veámoslo así. ¿Dónde residen esas características y atributos que ustedes van desarrollando? Principalmente en su cuerpo, ¿vale? En su cuerpo. Su mente y su cerebro es parte de su cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca principalmente perfeccionar en el desarrollo de la carrera de psicología? Es principalmente habilidades psicoemocionales, como yo les decía, no sé, no necesitan aprender movimientos como, qué sé yo, Kung Fu o Jiu-Jitsu, cosas por el estilo. Inclusive hay, bueno, hay colegas que hacen cosas como accesorios como biodance y mueven el cuerpo y todas esas cosas, o yoga, y bueno, está bacán. Pero principalmente en la formación de psicología se forman atributos psicoemocionales, o sea, fuerte, digamos, recursos intelectuales para poder aproximarnos a la realidad. Ahí tenemos metodología, filosofía, ¿para qué decirlo? Y vimos el caso de psicopatología, ¿ya? Es decir, tener la rapidez mental de poder identificar, oye, mira, estoy viendo un signo, estoy viendo un síntoma, ¿no es cierto? Estoy viendo una manifestación concreta de un padecimiento, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes utilizan su mente, su cerebro, este músculo que tienen acá arriba, para ejecutar una acción en concreto, están utilizando energía, ¿o no? Están usando su cuerpo, ¿ya? Y obviamente su energía se consume, ¿ya? No se pierde, pero se consume. Ya saben, no sé, las leyes, ¿no es cierto? Y obviamente ese gasto mental que ustedes hacen para poder desarrollar una tarea en específico del cuidado de la salud mental de las personas implica un gasto para ustedes. De hecho, cuando ustedes están estudiando, se gastan. Y ese gasto aparece como cansancio, como aburrimiento, como lata. eh, y aparece como lo que también voy a mostrarles, ¿no es cierto?, con ese texto que decía sobre las problemáticas en salud mental en formación en estudiantes de psicología. Porque ya formarse es gastar tu cabeza, ¿no es cierto? Es gastar tu músculo supremo para poder aprender. Si aprender cuesta, ¿no es cierto? Es doloroso también. No es fácil. Ha levantado la mano, Belén. Dale, Belén. Profe, ¿esto se puede ver expresado también en el área en la que uno se desarrolle como psicólogo? ¿Que algunos gasten más energía que otros? Vamos a ver eso, pero ya me van entendiendo, ¿ok? Entonces, en conclusión, todo trabajo humano concreto, sea psicólogo, sea lo que sea, implica un gasto de estos atributos, de esta fuerza de trabajo, como le quieran llamar, o atributos, competencias. Todo trabajo humano implica un gasto de músculo, de cabeza, de cuerpo, de alma, de espíritu, para poder desarrollarse. Y el psicólogo y psicóloga no está exento a eso, ¿ok? ¿Me entienden? Esta es la máxima. Hacer un trabajo nos gasta. Para poder recuperar el gasto que hacemos, tenemos que recomponer ese gasto, porque la idea es que se repita el ciclo. Por ejemplo, si hoy día yo soy psicólogo de un CESPAM, mañana también quiero ser psicólogo del CESPAM, ¿me entienden? Para poder seguir siendo psicólogo y psicóloga del CESPAM, necesito recuperar el gasto que hice el día anterior, ¿no es cierto? ¿Me entienden o no? Por ejemplo, si atendí 8 pacientes el día lunes y me cansé, mentalmente quedé fatigado o lo que sea, el día martes debo volver a ir al trabajo. Por lo tanto, tengo que tener un tiempo para poder descansar y recuperarme, para atender a 8 pacientes más el día martes. ¿Me entienden lo que les digo, no? ¿O estoy hablando cosas disparatadas? Sí se entiende. No Vale, se entiende, ya, profe. síganme entonces. Bien, esta es la máxima, y de la que yo parto como investigador del trabajo y psicología. Necesitamos gastar la fuerza de trabajo, necesitamos gastar nuestro atributo, porque si no la gastamos, básicamente no podemos ser vendedores de esta fuerza de trabajo, estos atributos, no podríamos comer, no podríamos sobrevivir en esta sociedad, porque la sociedad se basa sobre esta forma del trabajo asalariado y bueno, todo lo que ustedes saben.
Entonces, si yo no ocupo esto que aprendí, no vivo, pues. Eso es lo que le estoy diciendo. Esa es la paradoja de la vida hoy en día. Si no utilizas tus facultades mentales que desarrollaste en la universidad, tus conocimientos, alguien no te emplea, vives en la calle. O pasa lo que pasa mucho, yo he visto que me da como mucha lata de repente que vienen chicas del extranjero, que estudian psicología y tienen que, como no se emplean en su forma, en lo que se formaron, tienen que trabajar, no sé, pues, en el metro, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces son muy duros, ¿ya? Entonces no logran, Profe, sí, dígame, que a raíz de esto estaba pensando en algo, pero en relación igual al texto de la clase, no sé si será pertinente, dale, súmalo nomás. que, bueno, usted mencionaba que se requiere como harto esfuerzo, pero también yo pensaba como el texto habla harto de, bueno, del sistema neoliberal en el que estamos insertos, entonces Sí, pensaba en la academia, como el tóxico mundo de la academia en el que eh, uno sale, el pregrado al final no nos entrega mucho, como por ejemplo ahora en cuarto, tenemos que elegir entre taller clínico, infanto, posra, psicoanálisis, y ya ahí quedas al toque como perdiendo ya un contenido. Po. Yo me fui por infanto y me encanta posra, pero no puedo. Entonces algo que necesariamente como que me obligan a seguir gastando plata para poder seguir estudiando y luego quiero ir a buscar otro trabajo o cualquier trabajo, porque hay, también el texto hablaba de que hay muchas carreras que imparten psicología. sí, Entonces, está plagado. Entonces, por lo mismo el trabajo ya es precario. sí. Y este mundo académico que le digo así que es tóxico porque como que nunca termina, como que te exige constantemente estar pagando para seguir aprendiendo. Y también pasa esto de que las formaciones que recibimos en la universidad muchas veces no es buena o no tan buena, porque hasta los profes es como un mero trámite a veces ser profe, como para seguir escalando en este mundo de la academia. Y es frustrante cuando lo vemos. No todos los profes, obviamente, pero se nota que en algunos sí. Y Lo es dice para que no me sienta aludido. No todos los profes, pero ya lo dijo, así que quedaste descubierto. No. otro. No, entiendo lo que dice. Vamos a llegar a eso que tú planteas, ¿vale? Pero primero entienden esto que le estoy diciendo, ¿vale? Algo más general que le estoy diciendo que es fundamental para entender este taller, ¿vale? Para mí esa es la noción entonces de que todo trabajo gasta estos atributos, competencias, recursos que ustedes han ido aprendiendo en el transcurso de su formación, ¿vale? Eso quiero decirles. Ustedes necesitan ocupar su mente y su cuerpo para poder trabajar, ¿vale? Y si ustedes hacen eso, van a gastarse. Y ahí pueden ver la psicología de la salud, ¿no es cierto? Que se preocupa de, o la ergonomía y todo lo que, todas las ciencias que se preocupan de qué cosa acarrea el trabajo para el cuerpo y para la mente, ¿vale? Bien. Eso es como primera máxima. Ya. ¿En qué momento? Y eso es lo importante que tenemos que determinar. ¿En qué momento gastamos nuestro cuerpo y nuestra mente? En la sociedad actual, en la forma del trabajo asalariado, se gasta en la jornada de trabajo. Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Ya? Jornada de trabajo, qué sé yo, no sé, 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabajo. ¿Ya? Y esto es otra cosa que quiero que se graben en la cabeza. ¿Ya? Tenemos la primera máxima. Todo trabajo nos gasta. ¿Ya? Gasta nuestro cuerpo. Segundo, ¿pero para qué gastamos nuestro cuerpo haciendo trabajo? En una jornada de trabajo lo gastamos para otros. Y eso grábenselo. No es para nosotros. Trabajamos para otros y otras. Esa es la segunda máxima. Es la jornada de trabajo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Trabajamos para otros, pero también para nosotros, pero principalmente para otros. ¿Por qué? Porque estamos siendo requeridos para resolver las necesidades sociales de otros y otras. Si tenemos clínica, estamos resolviendo necesidades sociales de cuidado de salud mental de otras personas, no mías, digámoslo así. ¿Me entienden? Para que yo cuide mi salud mental tendría que recurrir a mi terapeuta, ¿no es cierto? A mi analista, lo que sea, o a mi supervisor, supervisora, ¿ya? Pero en el caso del psicólogo, durante su jornada de trabajo hace trabajo social, ¿ya? ¿Me entienden?
Vale, entonces nos gastamos para otros y otras. Y obviamente también nos gastamos para nosotros, pero ¿para qué nos gastamos para nosotros? Para conseguir un salario, ¿no es cierto? Sí. Porque a través de gastarnos para otros queremos conseguir algo individual, que es un salario, reproducirnos. El salario entonces es importante porque permite que podamos reproducirnos. ¿Se entiende lo que les digo? ¿No? O es muy loco lo que les digo. Estamos descubriendo cosas muy concretas, pero que nos van a servir, ¿ya? El salario nos permite reproducirnos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros hacemos trabajo para otro, obtenemos una retribución salarial que supuestamente está destinada a resolver nuestras necesidades más fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano? Necesidades materiales y necesidades espirituales. Eso lo decía Karl Marx, decía, bueno, necesidades materiales y necesidades espirituales, sociales, lo que sea, morales, le llamaba él. Necesidades materiales, alimentación, abrigo, ¿no es cierto? Necesidades biológicas como hacer caca, pipí, bañarse, todo eso. Todo eso lo permite el salario, o sea, que tú tengáis un baño, que tengáis una ducha, es porque tenéis lucas, o sea, si no, no podría hacer caca en un baño, bueno, ¿me entienden? ¿No es lo que les digo? Y segundo, necesidad moral, sin salario no te podrías comprar libros de autoayuda, no podrías comprar cosas por el Express que te realizan, porque si te gustan cosas kawaii, no podrías comprar esas cosas, no podrías tener internet, qué sé yo. ¿Me entienden a lo que les digo? Vale, entonces en el trabajo, trabajamos para otro y trabajamos para nosotros. El trabajo para otro es, digamos, la provisión de un servicio, la atención clínica, pero un servicio también una mercancía como cualquier otra, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, proveemos un servicio y a la vez el trabajo retribuye, digamos, con un salario. El salario permite nuestra reproducción, recuperar el gasto. Eso es lo que les quiero decir. El salario está destinado a que todos los días podamos repetir el mismo ciclo. ¿Se entiende? Lo malo es que el salario, claro, no siempre cubre todo el trabajo que uno hace y ahí, bueno, hay que mirar cosas interesantes, el tema de la plusvalía y todo, pero bueno, el salario supuestamente está hecho para eso, para que repitamos el ciclo. Pero ¿qué pasa si el salario no es tan bueno? Y ahí vamos a ver el tema después más adelante con la precarización y todo el cuento. Si el salario no cubre todas las necesidades, obviamente estamos devaluando la fuerza de trabajo, la estamos pagando por bajo el valor, y entonces todo lo hermoso que ustedes se formaron como psicólogo y psicóloga durante 5 años se va a estar gastando aceleradamente, ¿me entienden? Se va a estar empeorando de manera acelerada porque el salario no es bueno, no les permite reproducirse. O sea, imagínense ustedes sean psicólogos y psicólogas más adelante y les paguen muy mal y no tengan para comprarse libros actualizados sobre psicología clínica racional, ¿no es cierto? Orientación racional. Racional emotiva, lo que sea, no sé, o psicoanálisis, o terapia narrativas, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Les van a pauperizar su trabajo, porque no van a saber cómo se hace una terapia narrativa. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les digo? Ahora ya no es tan disparatado lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y van viendo cómo aparece el tema de la salud mental. O sea, la salud mental del profesional. Vale, vamos descubriendo un poquito más en detalle el tema de la salud mental. Bueno, durante la jornada de trabajo, como les dije, se desgasta la fuerza de trabajo para otros, pero obviamente también para uno, para poder obtener un salario que nos permite reproducirnos en un tiempo reproductivo, donde gastamos los recursos para nosotros. Hay un tiempo de trabajo y un tiempo de reproducción del ser humano. El tiempo de trabajo donde principalmente trabajamos para otros, pero hay un tiempo donde no trabajamos para nadie, que es cuando estamos supuestamente ociosos, ¿ya? Que es el tiempo de descanso, ¿ya? Qué sé yo, ustedes saben que las jornadas de trabajo por las que lucharon los movimientos obreros clásicos fueron 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño, ¿no es cierto? Eso lo saben. Esas son las luchas, digamos, no sé, clásicas del movimiento obrero. Bueno, ¿por qué luchaban por eso? Porque no vas a ocupar todo el tiempo de tu vida para trabajar para otros, porque ahí sí que te haces peor. Necesitas un tiempo para recuperarte. Eso es lo que estamos hablando.
Un tiempo para recuperar tu energía, para que el otro día vaya a trabajar, y el otro día, y el otro día, y hasta eternamente hasta que te cansas del trabajo que tienes. Eso que lo estoy planteando, ¿ok? Entonces hay un tiempo donde ustedes producen para otros, pero también producen para ustedes, y obviamente también en el trabajo hay un tiempo donde producen para ustedes, que es el salario, pero obviamente también en su tiempo de trabajo le producen para otros sujetos y también para un parásito que de repente se aprovecha de su trabajo, que puede ser su jefe, ¿vale? Otra persona que vive a partir del trabajo ajeno, que puede ser, no sé, un patrón, etcétera, ¿ya? Pero eso es cierto, o sea, es verdad. Entonces, en su tiempo reproductivo, tienen que hacer cosas para poder recuperarse, para ir a trabajar, ¿ya? Y tienen que hacer labores reproductivas, pues. Qué sé yo, labores sexuales o hasta cosas de limpieza, aseo, lo que sea. Eso se hace en ese tiempo, ¿vale? No sé psicólogo directamente en ese tiempo, ¿me entienden? Sé psicólogo en términos concretos cuando tú utilizas tu fuerza de trabajo, tus recursos, tus habilidades que aprendiste en la universidad cuando estás atendiendo pacientes, pero en tu casa podías andar en calzoncillo, lo que quieras, podías relajarte, no sé. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Pero eso está considerado dentro también de la jornada de trabajo y de la forma en la cual se tienen que ocupar sus características, sus cualidades para poder desarrollar una labor en concreto, que en este caso el cuidado de la salud mental. Ya. Vale, vamos teniendo entonces esa idea de fuerza. Sé que ya estamos llegando al fin de la clase, pero me interesaba mucho que les quedara esto claro, como esta idea de fuerza, porque es lo que orienta al taller. Y les va a permitir entender por qué partí como partí, no mencionándoles cosas como el autocuidado. Siempre los talleres como de salud mental empiezan, bueno, el autocuidado profesional, y nunca explican cómo, bueno, qué es lo que el trabajo, cómo impacta, cómo se da la configuración en la mente y todo eso. Pero eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes. Y después decir, bueno, por qué es importante el cuidado de equipo y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, había puesto desarrollo profesional, bueno, sé que no hay mucho tiempo para eso, lo voy a ir abordando con más detalle en la otra sesión, o lo voy a grabar así como para que les quede, pero quiero que se quede con esa idea fuerza, porque vamos a ir descubriendo ya en la próxima sesión cómo estas cuestiones tienen que demandar, por ejemplo, a la formación de un profesional en programas en particular, qué características se solicitan y cómo se pone en marcha esto que le estoy mencionando, ¿ya? Y luego de eso vamos a descubrir la salud mental de los profesionales, ¿ya? Porque obviamente en todo este juego, con los elementos que yo les mencioné, todo trabajo implica un gasto, ¿vale? Además, ¿dónde se gasta eso? En una jornada de trabajo. Luego, ¿para qué sirve la jornada de trabajo? Trabajamos para otros, trabajamos para nosotros, tenemos un salario. Todo eso es muy importante para entender el tema del cuidado de la salud mental de los profesionales, porque en el texto, claro, aparece el tema de lo neoliberal, la desprofesionalización, pero ¿por qué aparece lo de la desprofesionalización? Y hay un elemento importante ahí. Aparece porque efectivamente, y le puse en la diapositiva, a ver, más arriba, acá, más adelante. Como pueden ver ustedes, un servicio en particular es como una mercancía como cualquier otra. Aunque sea un servicio humano, aunque yo cuide abuelito, abuelita, vale. De todas maneras, eso es una mercancía. Y en ese sentido, como es una mercancía, hay personas que lo ofrecen y otras personas que lo compran. Y en ese sentido, la forma de relacionarse socialmente en la carrera de psicología, en la formación profesional, no tiene otra cosa más que expresarse sobre la ley de la oferta y la demanda. En ese sentido, si en un país tienes muchas problemáticas de salud mental, como es Chile, donde las cifras de ansiedad, por ejemplo, por tasa nacional, creo que llegan al 1.000.000 de personas, ¿ya? Obviamente, la formación y el requerimiento de tener personas que ofrezcan esta mercancía, digamos, de servicio, del cuidado, de
la salud mental va a crecer, ¿o no? Crece la necesidad solvente de requerir psicólogo y psicóloga para atender a esa problemática. Como crece eso, ¿qué pasa? Crece la oferta para formar al recurso humano que se encargue de vender esa mercancía o estos servicios, como les digo. ¿Me entienden lo que les digo? Por lo tanto, el trabajo para formar a estos profesionales se divide y se fragmenta. Es algo que dije en la exposición, a lo mejor muy, muy breve, en esa cápsula que le hice. Vale, se divide y se fragmenta. Ya no es solamente la única casa de estudio como pasaba con la Chile en el 40, creo, que fue la primera escuela de psicología que se hizo en Chile. Ya no necesitamos solo una escuela de psicología en Chile. Eso es inviable para poder resolver la necesidad social. Necesitamos más escuelas de psicología. Y ahí tenemos el artículo y las cifras que nos dice. Creo que se aumentaba un 500% la creación hasta el 2015, no me acuerdo bien la fecha que decía el texto, de formación de escuelas de psicología en Chile. Bueno, esa es la razón. En la medida que aumenta entonces la demanda y la oferta crece y tenemos diferentes proveedores de formación en la carrera de psicología en Chile. Universidades privadas y públicas, ¿sí o no? Muchas carreras. Y por lo tanto, si hay muchas carreras, hay mucha formación profesional. Si hay mucha formación profesional, tenemos mucha competencia. Eso le estoy diciendo. ¿Qué significa mucha competencia? Ya no es solo uno, dos, tres psicólogos y psicólogas que se encargan a atender a la población. Son miles de psicólogos. Por lo tanto, se desarrollan luchas a veces muy intestinales, digámoslo así, por conseguir un puesto de trabajo. Porque, claro, sube la demanda por atender a la población, pero no siempre la provisión del Estado, y ahí lo podemos discutir y vamos a ver los programas, está orientada a tener un gran capital de psicólogos y psicólogos que se encargue de resolver las problemáticas de salud mental, porque lo que se hace muchas veces, y sobre todo lo que busca en esta forma de administrar las necesidades sociales, es considerado, digamos, un gasto que no se recupera, ¿no es cierto? Un gasto público, ¿ya? Y por lo tanto no se ve como una inversión, sino que se ve como un gasto, entonces la plata no se recupera, entonces no hay un beneficio, no una retribución, porque supuestamente lo que piensan las personas que están en contra de que la salud mental sea pública, ¿no es cierto? Es que supuestamente las personas deberían recuperarse completamente de sus dolores cuando trabajan en cualquier cosa con el salario, po. Eso estábamos hablando antes. Se supone que con el salario y la jornada de descanso y reproducción debería la gente teóricamente estar súper bien. Pero resulta que a veces los tiempos de descanso y reproducción son tan cortos o son tan malos que la gente no se recupera, ¿no? Y la gente se enferma. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Suena muy sencillo lo que les estoy diciendo, pero les estoy tratando de partir de lo más concreto para que vayan viendo la relación con la salud mental, tanto de los profesionales como de la gente común y corriente. Entonces, en resumen, si la psicología ofrece un servicio como mercancía, como cualquier otro, ustedes tienen que vender eso para vivir. Eso ya lo dije. Tienen que ocupar sus características para sobrevivir y por lo tanto les interesa que alguien los emplee en lo que sea, clínico, educacional, lo que sea. Hay gente que le puede gustar mucho la clínica, pero si le dan una pega educacional, ¿qué harían? La toman. Necesitan entonces entrar al mercado del trabajo. Vale, este mercado del trabajo está regido por ciertas leyes, ya lo saben, oferta, demanda, bla, bla, bla. Y obviamente todo, incluso ese mercado, hasta la formación profesional, está sumergida en eso, y por lo tanto tenemos el fenómeno que sale descrito en el texto que les di para que miraran, que es la desprofesionalización, supuestamente. Desprofesionalización en el sentido que, claro, ya no solamente está atribuida a una universidad pública como de antaño, donde se formaban los psicólogos y psicólogas y hablaban lindos de filosofía, muchas cosas, sino que también hay universidades privadas, inclusive institutos que dictan la carrera. Y estamos entonces cada vez más haciéndolo como una forma de no tener la exclusividad de la formación. ¿Qué es lo que implica eso? En la medida que se pierda la exclusividad de la formación,
tenemos muchos actores que ofrecen la formación profesional. Y entonces cada cual ofrece lo que quiere, cada cual hace su currículum, cada cual hace lo que quiere y forma a los psicólogos que quiere en este país. ¿Me entienden lo que les digo? Y ese fenómeno repercute en ti, pues, en ti como estudiante, como psicólogo, en mí, ¿no es cierto?, como psicólogo, porque fragmenta el trabajo, ¿no es cierto?, y hace que la respuesta para Ángela, no todos podamos hacer lo mismo, y por lo tanto, si no todos podemos hacer lo mismo, algunos tienen que ser más idóneos para una cosa, otros para otro, y listo, así se resuelve. Por eso surgen programas de doctorado, de posgrado, de magíster, de diplomado, y todo el cuento. Se ofrece una formación generalista. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa de aquí, una cosa de allá. Y tratar de meter en una majamama de cosas, ¿no es cierto?, para que los estudiantes manejen de todo un poco, ¿no es cierto? Esa es la idea. Lo del estudiante. Y luego, bueno, ¿cómo lo resuelven si le interesa la terapia narrativa? Bueno, tendrán que tomar un postítulo. ¿Qué pasa si le interesa el psicoanálisis relacional? Bueno, tenés que tomar un curso. Ahí está la oferta. También hay demanda, que es el estudiante que quiere formarse en otra cosa. ¿Me entienden? Pero eso genera división del trabajo, fragmentación. ¿Por qué? Porque tú eres especialista luego en terapia narrativa nomás. No puedes ser especialista en terapia, no sé, racional emotiva, no sé, estoy diciendo disparates, pero bueno, es como para ponerte un ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, por eso les pongo ahí la diapo, como la necesidad manifiesta exacerbada. ¿Y qué genera todo eso entonces? Producción de profesionales de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. ¿Por qué? Porque hay áreas de la población donde hay necesidad más solvente que otras, y por lo tanto más compartidas y colectivas, como el sistema de atención pública, por ejemplo, que necesita atender muchas personas en la población, que sé yo, en los consultorios, por ejemplo, o, no sé, en programas, mejor me voy a programas, así como, porque, bueno. Pero, ¿qué pasa con eso? Tenemos psicólogos y psicólogas de primera y segunda categoría, porque algunos pueden tener la propiedad, y los voy a mostrar aquí en la lámina. Quiero ver acá. Si ven esta lámina. Tenemos un ejemplo, veamos. Tenemos categoría de consulta particular consolidada. ¿Sí o no? Imagínense un psicólogo particular consolidado con su consulta, que atiende personajes de la farándula, a los hijos de Luxi, a todos esos tipos, ¿vale? Al jet set criollo, como le dicen. Vale, es un psicólogo que está consolidado, ¿me entienden, no? ¿A lo que voy? Pero ¿qué pasa con el psicólogo que es dependiente, que es un trabajador de una corporación? Por eso vamos a ver el programa en la próxima clase, ¿ya? ¿Qué pasa que trabaja con una corporación cristiana que en general, claro, tiene la idea de la voluntariedad, del prójimo, pero que pagan bajo salario? Porque así es a veces, o sea, aunque duela, pero son corporaciones que tienen una misión como de apoyar al prójimo, pero a veces lo que hacen es querer apoyar al prójimo, pero pagándole muy mal a sus trabajadores, o tratándolos como que son, ¿cómo se llaman? Voluntarios y que tienen que hacerlo por el amor al arte, cuando en realidad son trabajadores. ¿Profe? Sí. Lo que pasa, o sea, entiendo a lo que se refiere con el tema del salario y de como toda la parte que es más como instrumental, pero igual está como el criterio de la autorrealización. Pues, por ejemplo, puede que a mí en realidad me pagan poco, pero resulta que me siento súper bien ayudando a estas personas, entonces no me voy a enfermar. Sí. No sé, pero como que igual encuentro que hay como esa otra mirada, más allá de lo como más objetivo del tema del salario y todo. Claro, mira, para eso yo diría que hay que analizar bien si un mecanismo como compensatorio, y ahí yo me voy como al tema de los estudios del tema del trabajo y psicología. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una cuestión que se llama
realización personal, y lo vamos a ver después, una de las dimensiones de lo que constituye los riesgos psicosociales y todo, ¿vale? Incluso que tiene que ver con predictores del síndrome de quemarse por el trabajo, ¿ya? Que precisamente es lo que tú dices, que se llama realización personal, o creo que le llaman, en otras literaturas le llaman a eso capital psicológico, creo que le llaman, ¿ya? Vale. Es muy relevante lo que te dice. ¿Puedo hacer cosas por el amor al arte? Obviamente que sí, todos podemos hacer cosas del amor al arte. El tema es que el salario tiene que ser supuestamente lo suficiente como para poder permitirle que esa incluso autorrealización se mantenga en el tiempo. ¿Me entiendes lo que te digo? Precisamente uno de los indicadores del burnout más severo es que los y las trabajadoras, cuando se destruye el sentido de realización personal, es porque cuando ya están un poco más quemados, porque claro, tenemos la dimensión, no sé, agotamiento emocional, ¿no es cierto? Tenemos la dimensión, ¿cómo es? A ver, agotamiento, y el otro es realización personal, y el sentido de eficacia, son como, y culpa, son 4. Vale. Se muere la realización personal y aparece la culpa muy fuerte, y entonces tiene una persona severamente dañada por el tema del trabajo. Y muchas veces eso que tú dices, que es un soporte aparente, termina cediendo porque los otros factores que son determinantes, como la seguridad laboral, que estoy diciendo yo, como el tema del salario, es tan persistente que no es suficiente solo creer que estoy haciendo el bien común, ¿me entienden? En algún momento sirve eso, como un protector, como un factor protector, pues, lo vamos a ver más adelante. En algún momento sirve, pero disposicionalmente, así, en el sentido de cuál es el curso de la afección, termina cediendo, termina cediendo. Es decir, que es muy probable que ese trabajador sí se sienta realizado durante un tiempo porque hace el bien, pero ¿qué pasa cuando empieza a entrar en contradicciones cuando el salario no le permite siquiera recuperarse para seguir sintiéndose bien por ayudar al prójimo? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Me entienden? Eso es muy doloroso. Porque lleva una forma de culpa que se llama sufrimiento ético. Estoy sufriendo, es lo más probable que ese trabajador, si no se le resuelven todas sus necesidades, va a terminar sufriendo porque se va a sentir una persona poco competente para hacer el bien. ¿Me entiendes? En términos muy concretos, si no le permitimos las bases idóneas para reproducirse, ese trabajador va a sentir que no está haciendo la obra de Cristo, por ejemplo. Es un sufrimiento muy duro para alguien que profesa esa creencia, ¿no es cierto? ¿Me entiendes lo que digo? Que efectivamente, claro, podemos tener idea de autorrealización, de realización, porque hago el bien sin esperar nada a cambio, pero en el tema del trabajo asalariado, que es lo que estoy diciendo yo, el salario tiene que permitir, sí, solo sí, la reproducción del ciclo productivo, es decir, que ese trabajador ojalá que durante mucho tiempo tenga ese sentimiento. Pero ¿qué pasa si esa forma de reproducirlo le extirpa ese sentimiento? Ahí tenemos una forma de sufrimiento. ¿Me entienden? Eso les puede pasar a cualquiera. De hecho, pasa en la psicología, la forma del sufrimiento ético. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, yo he trabajado con muchos profesionales del área de infancia que trabajan en programas de Sename. ¿Vale? Pueden haber algunos trabajos que he hecho con ellos y ellas. Principalmente con mujeres igual he trabajado que han sufrido acoso laboral en su programa, y ellas son personas que atienden violencia, ¿me entiendes? Atienden violencia sexual de niños y niñas y violencia, maltrato, violencia intrafamiliar, todo eso. Pero ellas fueron víctimas de violencia en sus programas. ¿Me entiendes? Eso es una paradoja. Y el argumento que tenían ellas para mantenerse era decir, me realizo porque estoy cuidando a niños de experiencia de maltrato. Oye, ok, sí, está bien. Pero no veían que ellas también estaban siendo víctimas de violencia en sus trabajos. Y cuando se fueron dando cuenta de eso, fue una experiencia catastrófica para muchas de las chicas que yo entrevisté. ¿Por qué?
porque decían, nosotros estamos dando lo mejor de nosotros para poder atender niños y niñas adolescentes que están vulnerados en sus derechos, pero resulta que en mi trabajo soy víctima de violencia. Ahí tiene otra forma, a lo mejor no directamente del ingreso monetario, sino que, digo, la necesidad de permitirle al trabajador y a la trabajadora reproducirse a sí mismo, mantener sus características, porque son necesarias para él y para ella, para que realice un trabajo en concreto. Y si para un trabajador es necesario y necesaria mantener el sentido de realización personal, tenemos que ofrecer un trabajo que les permita mantener esa característica, porque si no lo vamos a destruir. Así es de duro. Y es muy probable que esa persona se vaya desconfigurando tanto, descompensando, que puede llegar al suicidio, por ejemplo. ¿Se van dando cuenta de la relación entonces de lo que les quise exponer hoy con el tema de la salud mental y trabajo? ¿Partir así? Sí, profe. Vale, entonces eso quiero que lo tengan hoy como idea fuerza de lo que les quiero poner. Porque es el curso un poco del taller y por qué después vamos a ver lo que vamos a ver, los riesgos, un poco lo que dijo Paulina, que es muy buen aporte, que el tema de la realización personal es muy, muy, muy importante. El tema del capital psicológico también creo que lo vamos a considerar, que tiene que ver con toda esta expectativa, el engagement y todas esas cosas que son necesarias, digamos, como recursos para el desarrollo de ciertos trabajos. Yo me quedaría con eso por hoy y quería saber si tenían algunas preguntas o dudas o inquietudes o hay alguna reflexión que quieran compartir a partir de la exposición. Sé que me pasé un poquito, pero quiero que me entiendan igual porque quería conversar con usted, quería exponer un poco para darle más claridad de por qué partí así y por qué vamos a seguir el curso que vamos a seguir, que es lo interesante también de un curso taller, ¿vale? Para que no vayan así tan desorientados o desorientados, ¿vale? Así que yo les escucho, si tienen alguna reflexión, duda, inquietud, compártanla. Profe, con lo último que se habló, sobre todo, como que no pude evitar acordarme como cuando nos pasan la pirámide de Maslow y que, claro, es como imposible cubrir las necesidades que están más arriba si no tengo las necesidades básicas. Y al final como que todos estos atributos que de los que hablaron anteriormente nos permiten como insertarnos en el sistema para cubrir estas necesidades. Sí, o sea, mira, ¿cómo te podría decir yo? No sé si va como una cosa tiene que estar resuelta para que esté resuelta la otra. Para mí es que el ser humano, digamos, es ambas cosas. O sea, a lo que voy es que puede ser muy ingenuo decir, ya, tenemos que asegurarla, no sé, lo que te decía, que tengas un buen baño, por ejemplo, para que hagas tu necesidad biológica. Pero resulta que la idea de un baño y necesidades biológicas, perdón, como, no sé, defecar y orinar en buenas condiciones, va a estar asociado también con una suerte de, digamos, no sé, constelación mental, digámoslo así, que te va a dar cierta noción de armonía, si lo podemos decir así bien o no. No sé si me explico bien. O sea, como tener un buen baño para que tú hagas tus necesidades piola, que nadie te escuche, que tengáis un extractor de aire, que no dejéis pasado, ¿no es cierto? Y que no te dé vergüenza que alguien te descubra por tus olores, no solamente contribuye a que tú tengas resuelta tu necesidad biológica, ¿me explico bien o no? ¿O no? También ayuda a tu constelación mental a decir, oye, me siento bien porque, no sé, po, el baño es piola. Lo segundo, la alimentación. Obviamente con el avance de la sociedad y la complejidad que tiene la sociedad hoy en día, ya la alimentación no es solamente decir, oh, quiero comer para recuperar mis energías vitales, sino que quiero comer rico también, porque comer rico implica tener una experiencia de satisfacción y compartir con otros y otras. Y hay gente que le gusta cocinar para otras. Fomenta el tejido social, por ejemplo, la alimentación. Es parte de los ritos de la alimentación, ¿me entienden? Entonces no es solo decir, bueno, la gente necesita comer porque necesita comer, ¿me entienden? La gente necesita comer porque también es una práctica cultural comer. Entonces, claro, para mí no es solamente decir, bueno, una cosa va primero, sino que las cosas van en conjunto. La alimentación es una experiencia cultural también.
defecar como defecamos hoy en día es una experiencia cultural, porque antes se hacía de otra manera, se ponen pozos negros, cosas así, ¿no es cierto? Hoy se hace en la casa, adentro, cuando hace unos tiempos atrás no era tan así. La ducha, lo mismo. Hoy con agua caliente, antes tenías que calentar el agua y todo el cuento. ¿Me entienden a lo que voy? Es como hacer la vida más sencilla y llevadera al ser humano en un mundo que implica a veces como mucha insatisfacción para el ser humano directamente, ¿ya? Como quitar un poco ese ruido, ¿ya? Y en ese plano, como les digo, obviamente el ser humano necesita reproducirse en esas dos dimensiones, creo yo, lo moral y lo físico, espiritual, como quieran llamarlo ustedes, da lo mismo. Tanto sus creencias religiosas como sus creencias no religiosas. Y por eso el salario es necesario, o en esta parte el salario supuestamente haría cubrir eso, porque en la medida que tú tengas una jornada de trabajo y tengas un ingreso, tú puedes ir los domingos tranquilamente a misa. Pero ¿qué pasa si no tienes eso? Tendrías que ir no tranquilamente a misa, sino que pidiendo que ojalá se te resuelva la necesidad del trabajo. Y le vas a pedir a Dios que te ayude a buscar trabajo, ¿o no? Mientras que si tú tienes trabajo, vas a ir a la iglesia a pedir que ojalá el trabajo lo mantenga, ¿no es cierto? Vale, lo mismo para los no creyentes o los que no van a la iglesia, pensémoslo así, y tienen otros gustos e intereses sociales, morales. A las personas que les gusta lo kawaii o lo alternativo, les gusta Spotify, los podcasts, no sé, los videojuegos, todas esas cuestiones, si tú no tienes resuelto esa necesidad, no lo puedes hacer, así de sencillo. No sé si me entienden, eso es lo que les quiero transmitir. Esa es la importancia. Ahora, para poder conseguir eso, las tres ideas fuerzas que les dije, tienen que gastar sus recursos, sus habilidades, sus conocimientos, tienen que ponerlos en movimiento. Alguien tiene que emplearlos. Si nadie lo emplea, no pueden, digamos, vivir. O estoy siendo muy dramático con el teléfono. Pero esa es la realidad. No pueden vivir, salvo que un tercero les ayude. Como Papi Estado, por ejemplo, que les subvencione ciertas cosas, ¿vale? Y ahí está el Estado subvencionando la formación de muchos estudiantes en Chile con beca, no es lo mejor, hay crédito, toda la cuestión, todo el negocio también que tienen con el tema de la educación, pero hay una provisión de un ingreso para que se pueda estudiar o que se pueda trabajar de repente si estás desempleado, o hay iniciativas de fomento del trabajo, etcétera, ¿vale? Pero de todas maneras tienes que hacerlo, si no, no vives. Eso que les digo. Y la paradoja es que para poder hacerlo, por un lado, quieres gastar tus energías, tus recursos para realizarte a ti mismo, pero a la vez que haces eso, te puedes exponer a un desgaste de tus facultades mentales y físicas. Y cuando esto avanza aceleradamente, con esta tercera idea de fuerza, quiero terminar la clase hoy, se producen los problemas de salud mental de lo y las trabajadoras. Y en este caso, los trabajadores de la psicología. Cuando eso avanza progresivamente, como les decía, cuando se derrota ese sentido de realización personal que nos compartía la compañera Paula, era, no sé si se fue, parece que sí. Eso es desgastar aceleradamente a los trabajadores, porque supuestamente una condición que tiene que mantenerse permanente en el tiempo, te la consumiste en 2-3 días, porque no le permitiste a los trabajadores que se mantuvieran en el tiempo. ¿Me entienden lo que les digo? Vale, esa es la última idea de fuerza. Cuando avanza eso aceleradamente sin permitir la reproducción del ciclo, tenemos problemas serios. Bien, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Sé que hablé un poquito más, pero era necesario que pudieran entender el curso del taller. Y obviamente no hicimos trabajo práctico, sí, pero participaron, discutieron, y ya la próxima clase vamos a hacer un trabajo más práctico,
en donde yo le voy a subir una carpeta a el aula con algunos programas, digamos, no sé, Senda, cosas así por el estilo, y para que lo sepan de antemano, quiero que lo trabajen en grupo, pero no quiero que se revisen todo el documento, porque eso fue como lo que pasó el año pasado, así como, no, es que profe, ¿cómo no va a leer un documento de, no sé, 100 hojas? Yo le dije, no, si no me interesa que sepan cómo funciona tantos programas. En términos generales, sí, o sea, ¿para qué sirve? Pero quiero que se centren ahí en buscar qué es lo que hace el profesional de psicología, qué tareas se les demandan, qué responsabilidades tienen. ¿Me entienden? ¿Cuántos más o menos los ingresos si es que salen en algún programa? Pero principalmente vamos a ir viendo responsabilidades, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su importancia en ese aspecto. Y de ahí vamos a ir conversando todo esto que les dije hoy. Y lo vamos a tratar de enlazar. Profe, ¿Vale? Sí. que estaba revisando la bitácora y ahora me surgió una duda. Creo que lo dijo, pero en la bitácora, en la parte de la tablita donde dice fecha, tipo de actividad, descripción, en descripción, ¿es solo la descripción? ¿No hay que hacer una reflexión al respecto? Mira, es como lo he dicho. Es una descripción de lo que se hizo en la sesión, pero si tú quieres como agregarle, no sé, me interesó esto, no me gustó, fue una lata, es lo que tú quieres poner ahí. ¿Vale? En el cuadrito más grande, las tres planas, ahí tú puedes utilizar todo, no sé, tus recursos, tus atributos verbal, no, de escritor literario, escritora literaria, no sé, y puedes poner, no sé, me gustó esto, porque bla, bla. Pero Vale. el cuadrito de las tres planas es al final como del curso. Yo les recomendaría que lo hicieran como más avanzado, porque van a tener más elementos de las clases. Si lo haces ahora, vas a hacer la síntesis solo de 3 sesiones, porque no es mucho, ¿me entiendes? Ya. Entonces yo les recomiendo que lo hagan más adelante, cuando ya vaya más avanzado el taller, porque van a tener más material. Y obviamente el material lo van a tener ahí como más descrito para que se acuerden ustedes. Por eso es la idea como de esa tablita previa, como que ustedes también lo tengan como ayuda de memoria y decir, ah, bueno, también quiero agregar que en este curso, no sé, en esta sesión pasó esta cosa, a lo mejor me sentí interpelado por tal cosa y lo quieres poner así como breve y después lo quieres desarrollar en la síntesis, te va a servir también, ¿me entiendes? Ya, Para que lo vayas teniendo como un ordenador y luego ya la síntesis la puedes hacer sobre eso. Por eso lo puse así, para ayudarles más gracias. a que no se perdieran. Ya pues, nos vemos el otro viernes. Voy a subir la clase esta al aula. Espero que les haya gustado. Espero que no se vayan tan con pesimismo, porque la idea es poder descubrir desde lo más concreto el tema de lo más abstracto que aparece con el tema de la salud mental y el profesional de la psicología, ¿vale? Y la profesional también. Así que eso, que tengan buena fin de semana y nos estamos viendo el otro viernes. Así que Chao, profe. amor y paz Gracias. para todos y todas. Chao, Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias.